Antes de empezar, tengo que aclarar, que este video, no fue hecho para crear una campaña de odio, sino que fue creado con el único fin de hablar sobre una problemática, que ha envuelto a esta plataforma, con usuarios cuyo nivel de objetividad y criterio es bastante cuestionable, y la toxicidad en internet. Y sí, puede que en algunos momentos llegue a expresarme de forma algo molesta en contra de algunos creadores de contenido de los que voy a hablar, pero no crean que lo hago con malas intenciones. Que les quede claro que este video, lo hice con el fin de informar a la gente sobre esta problemática, exponer a aquellas personas que han contribuido a esto, además de, obviamente, dar mi punto de vista sobre este tema. Así que, después de aclarar todo esto, vamos de una vez con el tema del video. En el año 2025, han ocurrido varios acontecimientos importantes en la industria del videojuego, siendo uno de los más importantes, el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, después de varios años de espera. Si bien, la Nintendo Switch original tuvo un gran impacto en la industria por su concepto de consola híbrida, y por su catálogo de juegos, no podemos decir que era perfecta, ya que tenía varios problemas, como la calidad de sus materiales que dieron origen al Joy-Con Drive, o el servicio online, que si bien ha mejorado en varios aspectos, aún así, sigue sin sentirse completo. Las expectativas por la nueva consola eran altas, sobre todo por las diversas filtraciones que habían, hasta que finalmente, el 16 de enero del 2025, fue anunciada la consola, y posteriormente en abril tuvimos un directo, donde nos mostraron varios juegos que llegarían a la consola, la retrocompatibilidad con su antecesora, sus nuevas funciones como el modo mouse, así como también mostraron sus características técnicas. Y es así como las expectativas subieron a un nivel mayor del que estaban antes del anuncio de la consola. Y finalmente, el 5 de junio de 2025, se lanzó la consola, después de tanto tiempo de espera. Y obviamente, la consola fue un rotundo éxito, siendo la consola que más rápido se ha vendido en sus primeros días, y posteriormente, surgieron varios vídeos por parte de varios creadores de contenido, mostrando su opinión de la consola, ya sea de forma positiva o negativa. Siendo este primer sector, del que ha surgido una gran cantidad de fanatismo hacia la consola, en donde la alaban como la segunda venida de Cristo, y defienden a capa y espada a la consola, o cualquier cosa relacionada con ella. Y sí, soy consciente de que la consola tiene varias cosas positivas, como varios de sus nuevos juegos, o su calidad de pantalla. Lo que quiero decir, es que se ha generado una especie de burbuja, en donde no puedes criticar a la consola, y si lo haces, te tirarán puros insultos, o te llamarán hater. Y ojo, no es malo que te haya gustado un producto, al final cada uno es libre de comprar lo que quiera. Pero una cosa es hacer un vídeo mostrando una postura crítica, en donde reconozcas tanto las cosas positivas como negativas, y otra es hacer un vídeo, en donde muestras un nivel de fanatismo excesivo. Pero bueno, como dije al inicio del video, en este video me voy a centrar en hablar de aquel sector específico, que lejos de querer informar a su público, solo buscan generar un ambiente de fanatismo excesivo, y de paso, ganar dinero y visitas fáciles, todo a base de contenido de calidad mierdosa, cayendo hasta el punto de repetir como pericos las cosas. Y antes de comenzar, voy a decirles un par de cosas. Primero, este video está hecho bajo mi punto de vista, así que si no están de acuerdo conmigo, tienen todo el derecho de dejar su opinión en la caja de comentarios. Y ya les aclaro de una vez, que no busco fama, ni mucho menos quiero que me vean como un hater, ya que solo quiero dar a conocer este problema, y exponer a aquellas personas que han contribuido a esto, además de responder a algunos vídeos los cuales, les va a hacer preguntarse, si en verdad estas personas tienen criterio propio. Y también tengo que aclarar, que no tengo favoritismos, soy alguien lo suficientemente crítico para poder hablar desde la objetividad, así que si llego a expresarme de forma algo personal, tomen en cuenta que les está hablando a alguien, que lleva desde hace un tiempo, mostrando su descontento y frustración con este tema, así que disculpa si me llegó a expresar de forma algo molesta en algunas partes. Ahora sí, podemos empezar de verdad, que hay usuarios, aquí History Gamer 1, 2, 3, con un nuevo video para el canal. Como dije anteriormente, la presentación de la consola causó muchas expectativas, pero tras la salida de la consola, surgió un enorme fanatismo hacia la misma, hasta incluso me atrevería a decir que este fanatismo, surgió antes del lanzamiento de la consola, ya que hubieron varias personas que trataron de defender ciertas decisiones cuestionables que Nintendo ha tomado con esta consola, como el precio de Mario Kart World,
que es de $80 en América, y 90 euros en Europa, en su edición física. Empezando con la potencia, que creo que es lo que mayormente ha generado el fanatismo hacia la consola. Si bien, soy consciente de que la consola tiene una mejora considerable en potencia, tampoco me parece bueno alabarla solo por eso, viendo que, al igual que con la primera consola, se sigue quedando atrás en potencia, en comparación al resto de plataformas, y si bien, soy consciente de que la consola también es una consola portátil, y llevar una potencia de sobremesa a un formato portátil es prácticamente imposible, pero aún así, sigue quedándose atrás en comparación a la competencia, por lo cual, al igual que en la primera Switch, los juegos llegan con recortes, ya sea gráficos, o de rendimiento. El punto es que muchas personas, se pusieron a elogiar a la consola, solamente por poder correr juegos como Cyberpunk 2077, o el posterior Final Fantasy VII Remake, que si bien, son juegos que se siguen viendo bien a día de hoy, siguen siendo juegos que fueron originalmente pensados para consolas de pasada generación, como PS4 o Xbox One, que son consolas menos potentes que Switch 2, por lo que son títulos fácilmente porteables al sistema de Nintendo. Y sí, la consola también tuvo ports de juegos de nueva generación, como Star Wars Outlaws o Final Fantasy VII Rebirth, pero estos ports tuvieron varios recortes, ya sea de resolución, texturas o rendimiento, y si bien, es de agradecer que nos den la oportunidad de jugar estos juegos de forma portátil, tampoco me parece correcto elogiar a la Switch 2 solo por eso, como si fuera algo nuevo, ya que con la Switch 1, también recibimos ports de juegos que en aquel entonces eran de nueva generación, como Doom Eternal, Dragon Ball Z Kakarot, Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, o Sonic X Shadow Generations. Y sí, obviamente tuvieron varios recortes, incluso un poco mayores que los ports actuales de la Switch 2, pero aún así, lograba transmitir la sensación de los juegos originales a un formato portátil. A lo que quiero llegar, es que esto de recibir ports de juegos de actual generación no es nuevo, y es algo que mucha gente no toma en cuenta, y sinceramente, no me parece una buena razón para sobrevalorar a la consola, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que, al igual que con la primera Switch, se tienen que hacer varios recortes para conseguir trasladar estos juegos a un formato portátil. Otro aspecto de donde surgió este exceso de fanatismo, pero a su vez odio, es el nuevo Mario Kart World, que si bien, no es un mal juego, tampoco me parece correcto que haya personas que lo alaben como si fuera perfecto, sobre todo considerando varios de sus problemas, como su precio de $80, su modo de mundo abierto, que si bien, no es una mala idea, la ejecución no fue la mejor que digamos, siendo a mi criterio un modo muy plano y con potencial desperdiciado, en donde no hay mucho que hacer, más allá de ser un buen lugar para dar un paseo, y sí, sé que están las P de color azul, pero no representan una verdadera progresión en el juego, y las recompensas que dan por completar los retos son malas, literalmente son solo unos stickers para los autos, en lugar de darnos algún personaje, algún modo de juego, o algún vehículo. Y es que había muchas formas de aprovechar el mundo abierto, como incluir rivales para retar, y que tras vencerlos, nos den distintas recompensas dependiendo del rival al que enfrentemos, o jefes para enfrentar, parecidos a los que habían en Mario Kart DS, etc. Pero bueno, también soy consciente de que Mario Kart World también es un juego muy sobreodiado, hasta el punto de que hay muchos vídeos, en donde lo hacen ver como un juego malo, y siéndoles sincero, no creo que este odio esté justificado, pero tampoco me parece una buena razón para sobrevalorarlo. Ahora sí, llegamos al momento que ustedes estaban esperando. Si me siguen desde hace un tiempo en YouTube, sabrán que en mi pestaña de publicaciones, he estado dando mis posturas en torno hacia el fanatismo hacia la Switch 2 y los creadores de contenido, más que nada por las claras intenciones que hay detrás de esos vídeos, que lejos de querer informar sobre la problemática, lo único que quieren es mostrar su fanatismo excesivo hacia la Switch 2, generar desinformación, y de paso ganar visitas y dinero fácilmente, todo a base de contenido de mala calidad. Y es que como no lo vamos a notar, si tomamos en cuenta que casi todos estos vídeos tienen una serie de sellos de identidad muy marcados, y probablemente alguno de ustedes habrá visto algún vídeo con estas características. Empezando con las miniaturas, en las cuales se suelen usar frases o títulos como, Switch 2 puede con todo, los fans de Sony están molestos por el éxito de Switch 2, o Xbox fracasará ante la Switch 2. Y obviamente, no podían faltar los típicos vídeos clickbait. ¿En serio hay jugadores que quieren que la otra consola fracase para sentirse bien con su compra? ¿Qué clase de jugadores que en verdad les gustan los videojuegos, se ponen a medir el éxito de los demás, como si ellos trabajaran en las empresas?
Y no crean que lo hacen porque sí, porque si en algo se caracterizan estos creadores, es que saben que su contenido no es bueno, y tienen que llamar la atención con este tipo de miniaturas y títulos. Pero bueno, basta de las miniaturas, y vamos a lo más importante, los vídeos. Viendo que será imposible responder a todos los vídeos, porque son muchísimos, me voy a limitar a responder solamente a algunos, y los responderé en alta velocidad, para que no se haga tan largo el video. Pero bueno, voy a responder estos dos vídeos para que el video no se haga eterno. Empezaré con el primero, que se llama, ¿Cómo Nintendo Switch 2 humilló a PlayStation 5? Vaya, con ese título bien fanboy, ya supongo de qué va a tratar, pero bueno, vamos a ver el vídeo. Seamos realistas, la PlayStation 5 es un titán. Es, hoy por hoy, el estándar de oro de la industria. Si quieres ver un juego en su máxima gloria técnica fuera del PC, es la reina indiscutible. Su potencia es masiva, y los resultados que entrega son sencillamente brutales. Pero, estamos en 2026, y lo que está ocurriendo con la Nintendo Switch 2 es algo que desafía la lógica. No estamos aquí para decir que Nintendo ha superado la potencia bruta de Sony, porque eso es físicamente imposible. Estamos aquí para entender cómo una consola que cabe en tu mano está logrando acercarse tanto al rendimiento de una PS5, usando apenas una fracción de su energía. ¿Cómo es que el cerebro de Nintendo está logrando lo que antes solo era posible con el músculo de Sony? Vamos a descubrirlo. Pausa. Antes de comparar a estas dos máquinas, hay que entender un concepto que ha cambiado los videojuegos para siempre: el reescalado. En el pasado, si querías que un juego se viera a resolución 4K, la consola tenía que dibujar cada uno de esos píxeles en tiempo real. Eso requiere una fuerza bruta inmensa. Pero hoy en día, las consolas hacen un truco. Dibujan el juego a una resolución baja, para no cansarse, y luego usan un software que estira esa imagen para que parezca 4K. Aquí es donde PlayStation y Nintendo toman caminos completamente distintos. La PlayStation 5 utiliza una tecnología llamada FSR. Imaginen que tienen una foto pequeña y la estiran para que quepa en un cuadro grande. ¿Qué pasa? Que la imagen se vuelve un poco borrosa y los bordes se ven como escalones. El FSR intenta arreglarlo retocando la imagen después de estirarla. Es un proceso manual, por así decirlo. Por eso, en juegos muy exigentes de PS5, a veces vemos que la imagen parpadea. La consola está usando todo su músculo para que no te des cuenta del truco, pero el esfuerzo se nota. Ahora, miren a la Nintendo Switch 2. Ella usa el DLSS de Nvidia. Y aquí es donde ocurre la magia. El DLSS no solo estira la imagen, tiene una inteligencia artificial que ha estudiado miles de horas de juegos en ultra alta definición. Cuando la Switch 2 dibuja un cuadro a baja resolución, la inteligencia artificial dice: yo sé cómo debería verse ese borde en 4K, y lo redibuja casi por completo. No es un estiramiento, es una reconstrucción. Aquí es donde ocurre la humillación técnica de la que hablamos. La PS5 necesita quemar 200 vatios de energía para empujar esos píxeles a la fuerza con su arquitectura de 2020. Es pura fuerza bruta. La Switch 2, gracias a su chip Nvidia Blackwell de última generación, logra una imagen que a veces es más limpia y estable, consumiendo apenas 15 vatios. No es que la Switch 2 sea más potente en los papeles, es que es infinitamente más inteligente. Mientras la PS5 suda para que el FSR no se vea borroso, la Switch 2 deja que su inteligencia artificial trabaje por ella, logrando que un dispositivo portátil se siente a la mesa de los titanes de salón. Para que entiendan mejor lo que les quiero decir, vamos a ver un viejo conocido: Cyberpunk 2077, un juego que hoy en día es el banco de pruebas definitivo para cualquier hardware. Aquí la comparativa es fascinante. En la PlayStation 5, en su modo resolución, el juego apunta a unos 4K dinámicos, manteniendo los 30 cuadros por segundo, con una calidad visual impresionante. Es el estándar de oro. Por otro lado, tenemos la Switch 2 en modo dock. Y aquí es donde ocurre el milagro. Obviamente, por una cuestión de tamaño, la Switch 2 no llega a la resolución nativa de la PS5, pero gracias al DLSS, la consola de Nintendo logra proyectar una imagen que se ve prácticamente igual de nítida en tu televisor. Si pones una pantalla al lado de la otra, la diferencia es mínima. Los 30 fotogramas por segundo en ambas plataformas son estables, y la calidad de los reflejos y las sombras es tan similar que te hace preguntarte cómo es posible. Mientras la PS5 está usando toda su potencia bruta para mantener ese 4K, la Switch 2 está logrando una calidad de imagen casi idéntica, usando muchísima menos energía. No estamos diciendo que la Switch 2 sea superior en potencia, sino que el resultado final que llega a tus ojos es tan parecido que la eficiencia de la pequeña de Nintendo termina por humillar a la fuerza bruta de la consola de Sony. Es la prueba de que, en 2026, ya no necesitas una máquina gigante para tener una experiencia de calidad premium en tu salón. Pero si creen que esto solo sucede con juegos que ya tienen unos años, miren lo que está pasando con el presente absoluto de la industria: Assassin's Creed Shadows. Aquí es donde la narrativa del músculo contra el cerebro alcanza su punto máximo. En la PlayStation 5, el juego es una bestia. Corriendo a 60 cuadros por segundo y con los ajustes en lo más alto, el Japón de Ubisoft se ve espectacular. La distancia de dibujado y la fluidez son el estándar de lo que esperamos de una consola de salón en 2026. Es potencia pura trabajando al 100%. Pero aquí es donde entra la Switch 2 y su último parche de optimización. Y les digo de verdad, lo que ha hecho Ubisoft aquí es para estudiar. Han llevado los ajustes a la máxima calidad posible en modo dock, y el resultado es, sencillamente, una locura. A diferencia de la PS5, que apuesta por la fluidez de los 60 frames por segundo, la Switch 2 se planta en unos 30 cuadros por segundo rocosos, pero con una nitidez que te deja frío. Gracias a ese parche reciente que optimiza la reconstrucción de imagen, la Switch 2 logra que el follaje, las sombras y los reflejos en el agua se vean prácticamente idénticos a los de la consola de Sony. Es aquí donde decimos que la Switch 2 humilla a la fuerza bruta, mientras la PS5 necesita toda su caballería y un consumo eléctrico masivo para mantener ese nivel de detalle a 60 fotogramas por segundo. La pequeña de Nintendo, con una fracción de ese hardware, te entrega una imagen con la misma fidelidad visual. Si te detienes un segundo a mirar el paisaje, la diferencia en calidad de imagen es casi inexistente. El hecho de que una consola portátil pueda sentarse a la mesa de la PS5 en un juego de 2025 y ofrecer este nivel de detalle máximo, nos dice que la optimización y la IA ya ganaron la guerra. Ya no hace falta una torre gigante para disfrutar del techo gráfico de Assassin's Creed. Llegamos al final del camino, al que podríamos llamar el monstruo final de este análisis. Resident Evil Requiem es la prueba definitiva de que la actual generación ya no es exclusiva de las consolas de salón. Estamos ante el primer gran AAA de Capcom, diseñado para exprimir PlayStation 5 y PC, que llega de lanzamiento a Nintendo Switch 2. Y aquí, amigos, es donde las excusas se terminan. Capcom no ha hecho un port recortado, ha traído la experiencia completa.
Hablemos de números y realidades. En la PlayStation 5, el juego es una oda al fotorrealismo. Corre a 60 cuadros por segundo estables, con texturas que parecen salirse de la pantalla, y un ray tracing que hace que cada gota de sangre infectada brille de forma aterradora. Es el estándar de oro de Capcom. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos a la pequeña de Nintendo? En modo dock, la Switch 2 hace lo imposible. Capcom ha decidido priorizar el aspecto visual sobre el rendimiento puro. Aquí vemos casi todos los efectos de PS5, iluminación volumétrica, partículas y sí, trazado de rayos. Gracias al DLS de Nvidia, la imagen se reescala desde una resolución interna menor, pero el resultado es tan limpio que, sentado en tu sofá, te costará encontrar las diferencias con la versión de Sony. Eso sí, aquí es donde vemos al gigante sudar. Mientras la PS5 mantiene los 60 frames, la Switch 2 en TV oscila entre los 45 y 50 cuadros por segundo. No es la fluidez perfecta de la PS5, pero es un rendimiento sorprendente para una consola de este tamaño. Las bajadas son suaves, el frame pacing es estable, y la atmósfera de terror no se rompe en ningún momento. Pero donde la Switch 2 le da un golpe en la mesa a la industria es en el modo portátil. Aquí ocurre algo paradójico. El rendimiento es mejor que en la tele. El juego se bloquea en los 60 FPS casi constantes. Claro, el precio es una resolución más baja y efectos más modestos, pero al jugarlo en esa pantalla pequeña de alta densidad, los recortes desaparecen. La experiencia de jugar a un Resident Evil de nueva generación, con la misma historia, los mismos enemigos y la misma tensión que en una PS5, pero en la palma de tu mano y a 60 cuadros. Eso es lo que define la humillación técnica de la que hablo. No es que sea más potente que la PS5, es que la hace parecer innecesariamente grande para disfrutar de este nivel de terror. Después de analizar estos tres titanes, la conclusión es clara. La PlayStation 5 sigue siendo la reina de la fuerza bruta, la consola que te dará los 60 FPS más limpios y la resolución más alta, sin compromiso alguno. Sigue siendo el estándar de oro y lo mejor que puedes tener en tu salón. Pero la Nintendo Switch 2 ha roto la baraja. Nos ha demostrado que con un cerebro inteligente y una arquitectura moderna, el tamaño y el consumo ya no son fronteras infranqueables. Nintendo ha logrado que lo que antes era exclusivo de máquinas de 200 vatios, ahora quepa en tu mochila. ¿La Switch 2 destrozó a la PS5? ¿En potencia? No. Pero en relevancia tecnológica, sí. Bueno, ahora sí, podemos comenzar a responder este video. Primero que nada, dices que tu video no trata de decir que Nintendo ha superado a Sony en potencia, pero entonces, ¿por qué carajos usaste este título? Básicamente, lo que estás haciendo es poner un título clickbait, y en segundo lugar, dices que la Nintendo Switch 2 se está acercando al rendimiento de una PS5, pero déjame decirte que eso es mentira, ya que la gran mayoría de juegos que ambas consolas comparten, en Switch 2 se tiene un rendimiento de 30 FPS, y solo algunos llegan a 60 FPS, y en casos como Resident Evil Requiem, se tiene un rendimiento algo inestable. Tercero, dices que la Switch 2, gracias a su chip, logra en algunos casos una imagen más nítida que PS5, y se te ocurre poner de ejemplo a Cyberpunk 2077, juego que en Switch 2 se ve peor y menos nítido que en PS5, haciendo que tu argumento se caiga por completo a pedazos. Ahora, con respecto a Assassin's Creed Shadows, dices que el parche más reciente ha hecho que la versión de Switch 2 se vea prácticamente idéntica a la versión de PS5, cosa que de nuevo es mentira, ya que, aunque la versión de Switch 2 ha mejorado gracias a las actualizaciones, sigue viéndose inferior a la versión de PS5, tanto en calidad de texturas, como en los reflejos del agua, por lo que tu argumento queda completamente inválido. Y con respecto a Requiem, dices que la versión de Switch 2 tiene caídas hasta los 45 y 50 FPS, cosa que es una verdad a medias, ya que la versión de Switch 2 llega a caer a los 31 FPS en algunas zonas. Y para rematar, dices que la versión de PS5 de Requiem tiene Ray Tracing, y para colmo, dices que la versión de Switch 2 lo mantiene, cosa que es mentira, ya que tanto la versión de PS5 como la de Switch 2 no tienen Ray Tracing, y de hecho, la única versión en consolas que tiene Ray Tracing es la versión de PS5 Pro, y para acabarla de joder, dices que en modo portátil, el juego se bloquea a 60 FPS casi constantes, cosa que es falso, ya que en modo portátil las caídas siguen existiendo, y según algunas fuentes, en el modo portátil el juego llega a tener un rendimiento inferior al del modo dock, o sea, aparte de poner argumentos inválidos, también tienes el descaro de desinformar. En fin, creo que ya lo dejaré aquí, este video es simplemente horrendo, no solo porque su intento de humillación sonó patético a más no poder, sino que tampoco se tomó la molestia de investigar a profundidad el tema del que está hablando. Y ya para terminar, vamos con el último video de hoy, el cual se llama Switch 2 es mejor que Xbox Series X y PS5. Vaya, viendo este título bien fanboy, ya supongo de qué va a tratar. Pero no juzguemos a un video por su título, porque quién sabe, quizá el buen George nos dará buenos argumentos de por qué bajo su punto de vista, Switch 2 es una mejor compra que Xbox Series X y PS5, ¿verdad? Que hoy vengo a repartir mi amplia sabiduría que he recolectado a lo largo de los años de entrenamiento en las más altas montañas de Asia. ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Pero hacia allá. Ok, chicos, hoy vengo a hablarles de una realidad que muchos no quieren aceptar. ¿Qué realidad es esa, George? Por favor, dime lo que me estoy muriendo por saberlo. El Nintendo Switch 2 es mejor que Xbox Series S y X y es mejor que PlayStation. Es nuevo y me vale que me funes. Es mejor. ¿Pero qué dices, George? ¿Te has vuelto completamente loco?
¿Has perdido por fin la cabeza? ¿Ya tu nivel de obesidad ha alcanzado tu cerebro y no te permite ver bien ni hablar bien por lo visto? Claramente, no. Nintendo Switch 2 es mejor que Xbox Series S y X y es mejor que PlayStation 5. Quiero puntualizar, PlayStation 5, no PlayStation 5 Pro. Ojito, hay una gran diferencia. Un minuto y 40 segundos. No vamos ni 2 minutos, y el sujeto ya mandó su vídeo por completo a la basura. Pero bueno, mejor primero me tranquilizo, y vamos a responder este video por partes. En primer lugar, ¿cómo carajos quieres que nos tomemos en serio tu video, si te comportas como si fueras el amo de la verdad? Pues déjame decirte, que tú no eres nadie para obligarle a la gente, a preferir otra plataforma sobre otra. Y en segundo lugar, dices que Switch 2, es mejor que PS5, más no PS5 Pro, pues déjame hacerte una pregunta, ¿qué clase de diferencia tiene la PS5 Pro, en comparación con la PS5 base, para que digas que ahora sí es mejor o igual de buena que Switch 2? Si te refieres a las diferencias gráficas, pues déjame decirte, que la diferencia entre una PS5 y una PS5 Pro es algo pequeña, ya que en la gran mayoría de juegos, la diferencia a nivel gráfico es muy mínima, teniendo algunas mejoras a nivel de rendimiento, y siendo pocos los juegos donde hay una diferencia gráfica considerable. O sea, dices que Switch 2 es mejor que PS5, pero no es mejor que PS5 Pro. ¿Acaso esas diferencias mínimas son tan grandes como para que digas, que la PS5 Pro sí es mejor que Switch 2? En verdad que no entiendo tu punto. Mira, de toda la sarta de estupideces que dijiste, las cuales por sí solas se caen a pedazos, quiero centrarme en el argumento que pusiste para decir que la Switch 2 es mejor que la Play 5 y Xbox Series X, y es el hecho de que la consola tiene la tecnología de rescalado, conocida como DLSS, que se lleva a cabo por medio de inteligencia artificial. Siendo este un argumento que es totalmente inválido, porque, aunque el DLSS le ofrece a la consola la posibilidad de mover juegos con una resolución mayor, sin necesidad de sufrir tanto, el resultado visual sigue siendo inferior en comparación a la calidad gráfica que te ofrecen las otras consolas. O sea, porque dices que Switch 2 es mejor que PS5 y Xbox Series X y S, solo por un rescalador, si al final, el resultado visual sigue siendo inferior. ¿Y quieren saber qué es lo peor? Y es que esta basura de argumento, es el único argumento que pone en todo el vídeo. O sea, ¿me estás diciendo que la Switch 2 supera a las consolas de la competencia, a base de un argumento inválido? Simplemente patético. Mejor dejaré esto aquí, porque siéndoles sincero, este tipo ya me tiene harto. En conclusión, este video es una completa mierda. Se la pasa alabando a la Switch 2, todo a base de un argumento inválido, e ignora las desventajas que la consola tiene con respecto a las consolas de la competencia, y por otro lado, en serio este sujeto cree que su opinión puede ser tomada como la verdad absoluta, cuando durante todo el vídeo lo único que hizo fue endiosar a la consola, sin algún argumento que sea válido. Pero bueno, ¿qué puedo esperar de alguien como George, que cuyo nivel de criterio y objetividad es prácticamente inexistente, y que encima, es uno de los canales de Nintendo que más abusa del clickbait? Pero bueno, mejor dejaré esto aquí, iré directo a la conclusión del vídeo.
Les voy a ser sincero. El hacer un vídeo sobre este tema fue más complicado de lo que parece a simple vista, no solo por la cantidad de información y evidencias que tuve que conseguir, sino que también, el grabar los vídeos que he respondido, resultó bastante tardío, no tanto por su duración, sino que por mi estado actual, ya que por si no sabían, últimamente he estado muy ocupado con mis estudios, haciendo que este vídeo tarde bastante más en ser realizado, en comparación con otros vídeos que he subido. Pero, a decir de verdad, este video, lo siento más como una especie de desahogo personal, ya que no solo yo, sino que también hay otras personas, que también están hartas de este tipo de creadores de contenido, que no solo no buscan informar a su público, sino que esparcen fanatismo y desinformación, también recurriendo en muchos casos a humillar a la competencia, y otros casos, se venden como los amos de la verdad, cuando ellos no son nadie para decirle a la gente lo que debe hacer. Y sí, soy consciente de que la consola no es mala, pero tampoco me parece bien el cómo la sobrevaloran, y esto se vuelve aún peor cuando hay personas que tratan de defender a la consola y al momento de responderles, te responden usando argumentos estúpidos, y en algunos casos, meten cosas que ni al caso van. Y no me llamen mentiroso, ¿o es que acaso no les han respondido con esta frase? La cuestión es que a estos creadores no les interesa entregar algo de calidad, y solo quieren ganar visitas y dinero fácilmente, sin esfuerzo alguno, y esto se vuelve peor cuanto ves que varios de estos vídeos caen en ser un festival de puras estupideces, o de desinformación, en donde se la pasan repitiendo lo mismo, que si Switch 2 puede con todo, que si Xbox vuelve a fracasar, o que si los fans de PlayStation están molestos, etc. Ahora, antes de terminar esta parte, tengo que decirles algo, y es que si vieron el vídeo completo, recordarán que dije que este vídeo está hecho con el fin de informar sobre esta problemática, exponer a aquellas personas que contribuyeron a esto, y además de dar mi punto de vista sobre este tema. Pues resulta que este vídeo tiene una cuarta razón de existir, un propósito real. ¿Y cuál es? Que aprendan a tener criterio propio, y no se dejen manipular por lo que cualquiera les diga. Lo que trato de decir, es que no debemos dejarnos influenciar por personas que en la mayoría de casos, no tienen buenas intenciones a la hora de hacer su contenido, y más si tomamos en cuenta cómo son ellos varias veces, y peor aún si tomamos en cuenta, que varios de estos creadores, tienen comunidades tóxicas, en donde no se puede criticar a lo que ellos alaban, y si lo haces, te tirarán puros insultos, o te van a desmeritar a ti como persona, porque no te gustó algo que a ellos sí. Todos somos libres de expresarnos como queramos, pero jamás hay que poner esos gustos como superiores a los de otros, y si quieres criticar o defender algo, eres libre de hacerlo, siempre en cuando sea con argumentos válidos y coherentes. Es así de simple, no hay que estar insultando a los demás, o estar haciendo un enorme berrinche, solo porque a alguien no le gustó algo que a ti sí, y si quieres dar tu opinión, trata de dar argumentos válidos, pero sobre todo, trata de mantener una postura neutral, en donde no se vea un exceso de fanatismo, ni hate extremo. Bueno, eso fue todo por el vídeo de hoy. Y antes de irme, tengo que decirles un par de cosas. Primero, pido disculpas por haber utilizado una gran cantidad de insultos, y segundo, esta va a ser la última vez que subiré algo sobre este tema, primero porque no es el tipo de contenido por el que quiero ser conocido, también porque ya se me hace aburrido estar publicando cosas sobre el fanatismo hacia la Switch 2, y además, es probable que me acabe metiendo en problemas con los creadores de contenido que he expuesto en este video, por lo que a partir de ahora, ya no habrán más vídeos o publicaciones sobre este tema, por no decir que no habrá más contenido sobre Switch 2, porque sí va a haber más contenido sobre esta consola, solo que ya no me centraré en hablar del fanatismo que hay hacia la consola. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su like, y suscribirse para más. Y ahora sí, me despido, este fue History Gamer, y nos vemos. Bye.